Vale. Bueno, bona tarda a tothom. Buenas tardes. Buenas tardes. Por razones obvias, hoy vamos a hacer la charla evidentemente en castellano. Bueno, en primer lugar, pues dar las gracias a los amigos vascos Axier, Sendoa y Ander, que desde el primer momento pues nos han facilitado toda, en fin, no ha habido ningún problema, han estado predispuestos a hacer esta charla desde el primer momento. Recordaros que esta charla pues viene como consecuencia de un compañero de la UES que un día pues ve esta charla vuestra en un artículo de la revista Barrabés de montaña, lo vemos, consideramos que es una cosa interesante porque bueno, todos los que estamos aquí pues salimos a la montaña y todos nos hemos encontrado con más o menos problemas cuando no hay cobertura, que pasa pues bastante a menudo como sabemos, sobre todo cuando estamos en sitios ya un poco alejados, ¿no? Entonces, bueno, es una oportunidad que tenemos pues de ver qué podemos hacer cuando no tenemos cobertura de móvil. Ellos nos lo van a explicar detenidamente, como siempre, pues vamos a hacer la charla. Esta dura unos 45 o 50 minutos y después pues están abiertos a hacer preguntas. Si durante la charla pues hay alguna persona que quiere preguntar algo que no se puede esperar al final, pues abre el micro y lo pregunta y ya está. Bien, por mi parte nada más. Repetir pues muchísimas gracias a vosotros por las facilidades desde el primer momento que nos habéis dado. Y nada, hoy os escuchamos desde Cataluña, pues línea directa con el País Vasco. Adelante. Vale, muchas gracias, Ángel, por la invitación. Muchas gracias a todos por compartir vuestro tiempo con nosotros hoy. Para nosotros es la primera vez que damos esta charla fuera de nuestra comunidad y la verdad es que es muy gratificante saber bueno, que por lo menos esta información llega y que puede resultar de interés para un colectivo como es el de los montañeros. Tanto Asier como Ander como yo tenemos muchas pasiones, pero la montaña y la radio son unas de ellas y creo que bueno, lo que vamos a contar hoy tiene que ver mucho con las dos cosas. Espero que lo disfrutéis y si es posible, pues que saquéis también algo de provecho en ello. Ander, cuando quieras puedes comenzar a compartir. Sí, ahora mismo presento la pantalla. Nada, simplemente indicar que, además de lo que ha dicho mi compañero Sendoa, que esta es la primera edición, además, que hacemos de manera telemática. Normalmente hacemos en formato presencial, llevamos ya, lo estamos comentando antes, como 12 ediciones o más. Así que nos complace también poder haceros llegar esta información a vosotros y en este nuevo formato que no habíamos utilizado hasta. Bueno, pues nada, como veis, la conferencia, pues esta red de conferencias que venimos dando, lo llamamos así, red de comunicaciones de emergencia en montaña, cómo comunicarse cuando el teléfono móvil no funciona. Entonces vamos a daros algunas pequeñas pautas. Adelante, Ander, puedes ir pasando la diapositiva y vamos a comenzar haciendo una pequeña introducción. Yo creo que todos estaréis conmigo en que en las últimas décadas las montañas han experimentado una afluencia muy creciente de visitantes, incluso llegándose a convertir en un importante reclamo turístico en muchas partes del mundo o de determinadas comunidades autónomas dentro de nuestro país. De forma paralela, el incremento de personas que acuden a la montaña como una actividad lúdica o deportiva también ha propiciado pues, un aumento, yo diría que espectacular, en la incidencia de accidentes en el medio natural en España. Una consecuencia que algunos expertos han calificado y que yo comparto también como un verdadero problema de salud pública. Ante esta realidad, tanto las administraciones públicas como algunas federaciones deportivas han iniciado varias campañas y programas pues, con el objetivo de reducir el número de accidentes mediante la adopción de determinadas medidas preventivas básicas o de conductas seguras, fundamentadas principalmente en campañas de información o de sensibilización. Pero cuando el accidente ya ha sucedido, la solicitud de auxilio y la alerta precoz
a los servicios de emergencia se va a considerar una prioridad, y es una prioridad que va a determinar la evolución y la resolución del problema. Sin embargo, la atención de emergencias en montaña pues, es muy complicada y supone un verdadero reto para los equipos de rescate, sobre todo por las condiciones de difícil accesibilidad o difícil comunicación con el accidentado, pues derivadas de la geografía o de la orografía del terreno. Por poneros un ejemplo, que es el que conocemos, ¿no? En el País Vasco, igual que en Cataluña, existe una tradición montañera histórica, y en nuestro caso hemos podido observar cómo en la última década incluso se han llegado a triplicar el número de accidentes, bueno, de activaciones de rescate por montaña, ¿no? En los últimos 20 años, sobre todo, como veis en la gráfica. Por poner números, en el año 2022, que es el último año del que tenemos datos, se han computado 488 operaciones de rescate y 35 operaciones de búsqueda. Pero el año 2020 fue el año más fatídico de la historia, en el que se saldaron con la cifra de fallecidos más elevada de la que tenemos constancia. Estábamos hablando de 16 muertes solo en operaciones de rescate en un año. Ese aumento por la afición de la montaña y el número elevado de accidentes que está ocurriendo se suelen explicar por la conjunción de dos fenómenos, ¿no? Que lo llaman el efecto Decathlon y el efecto Calleja. Es decir, estaríamos hablando de un fenómeno que va a generar excursionistas que están muy bien equipados y muy motivados, pero que no tienen formación y tienen muy poca experiencia, lo que genera pues, un cóctel muy peligroso donde puede sobrevenir esta alta incidencia de accidentes. Además, como colofón final, la causalidad de los accidentes en montaña, a pesar de que es muy diversa, se ha computado que probablemente en más del 60% de todos ellos pudiera tener como un precursor directo o asociado la falta o los fallos de comunicación dentro del equipo. Y aquí radica la importancia de lo que vamos a contar aquí hoy. Vale, vamos a hablar de soluciones que podemos tener a nuestra disposición en la montaña. Supongamos que tenemos un accidente en la montaña. Obviamente, el primer recurso que vamos a querer utilizar es el teléfono móvil. Es decir, lo que vamos a presentar aquí, que es el uso de radios económicas de uso libre para utilizar el canal 77, no sustituye en ningún momento el uso de la telefonía móvil, sino que lo que pretende es complementarla. La telefonía móvil va a seguir siendo nuestro canal preferente de comunicación con los servicios de emergencia. Sin embargo, si estamos aquí escuchando esta charla es porque sabemos que la telefonía móvil en montaña pues no siempre se comporta de manera adecuada. El diseño que tiene la telefonía móvil hace que funcione muy bien en ciudad y que ahí tenga buena cobertura, porque lo que utiliza son antenas muy abundantes de poca potencia que cubren poca superficie. Sin embargo, esto en montaña pues es un problema, porque en montaña tenemos los núcleos urbanos muy alejados. Normalmente no hay torres de telefonía en las cimas de las montañas, sino que realmente están en las zonas donde hay más densidad de población, es decir, en las ciudades. Y entonces la telefonía móvil en general no tiene un buen comportamiento en montaña. Tenemos muchas zonas de sombra, de cobertura, que no nos permite realizar llamadas, o a veces también nos puede pasar que igual el teléfono sí que nos indica que tenemos 1 o 2 rayitas de cobertura, pero cuando intentamos hacer una llamada, la llamada no sale, o sí que sale y descuelgan al otro lado, pero el audio es tan malo que es imposible entenderse con nuestro interlocutor. Entonces, la telefonía móvil sí que tiene algunas ventajas evidentes, como que es la vía principal de acceso al 112, como que podemos hacer uso de aplicaciones de localización GPS, incluso de aplicaciones que nos permiten hacer un seguimiento remoto de la ruta que estamos realizando, incluso integradas con los servicios de emergencia del 112. En Cataluña no estoy seguro, pero aquí en País Vasco tenemos la aplicación de SOSDEIA, que es el Centro Coordinador de Emergencias, y proporciona una aplicación donde tú puedes activar el seguimiento
y ellos están recibiendo en todo momento el track que estamos realizando, y de esta manera, si ocurre una denuncia por desaparición, el Centro de Coordinación de Emergencias puede acceder a ese track y saber cuál es el recorrido que hemos realizado y cuál es nuestra última posición conocida. Sin embargo, la telefonía móvil, en situaciones de baja cobertura, la batería cae muy rápidamente y nos podemos encontrar con que al solo unas pocas horas de la jornada el móvil se ha quedado sin batería, son frágiles, no resisten golpes, se pueden romper incluso estando dentro de la mochila por presión con otros objetos, si se mojan normalmente no resisten el agua, etcétera. Son bastante frágiles en ese sentido. Esto es un poco lo que os comentaba en cuanto a aplicaciones. Es posible que os suene Alpify, que era una aplicación que estaba específicamente diseñada para montañeros, que luego fue renombrada a Safe 365 y hoy por hoy, desgraciadamente, no existe. Y digo desgraciadamente porque Alpify era una aplicación que estaba integrada directamente con el 112 y que podía ser utilizada en prácticamente cualquier comunidad autónoma de España. Esto era una gran ventaja porque con una sola aplicación podíamos estar, digamos, tener coordinación con los centros de coordinación de emergencia prácticamente sin importar dónde estábamos haciendo montañismo. Hoy en día dependemos de que las aplicaciones locales, en el caso del País Vasco, pues la aplicación que veis a la derecha, el 112 Sosdeiak, esté pues eso, integrada. En el caso de Cataluña habría que ver si hay alguna aplicación que esté integrada con el Centro de Coordinación de Emergencias, pero ya dependemos de las comunidades autónomas y de los gobiernos locales y regionales. Vale, más soluciones que tenemos para hacer un aviso de emergencias en montaña. Esto ya es cuando la telefonía móvil no nos sirve, bien porque no tenemos cobertura o bien porque nos hemos quedado sin batería. Y esto es la telefonía vía satélite. Vale, aquí tenemos dos opciones. El clásico teléfono vía satélite, normalmente del sistema de Iridium, que tiene cobertura prácticamente mundial, excepto en los polos. La ventaja es que tiene cobertura total, es decir, si estamos en montaña y estamos en una zona abierta, vamos a tener cobertura y vamos a poder realizar llamadas de emergencia. ¿El problema cuál es? El alto precio que tiene esta solución. Hoy en día, un terminal básico para la red de Iridium viene a costar 1.000 euros, que si por ejemplo estamos hablando de un iPhone o un teléfono móvil Android gama alta, pues también rondan estos precios, pero en este caso hablamos de un dispositivo adicional con un alto coste. Y además requiere una mensualidad que viene a tener un coste de entre 30 a 50 euros al mes. Entonces esto al final es un sistema que queda relegado a expediciones comerciales y usos muy, muy profesionales. Como alternativa un poco más económica, tenemos la mensajería vía satélite. Y aquí tenemos dos soluciones. Tenemos los sistemas autónomos, como es el dispositivo Garmin que hay en la pantalla, que es un dispositivo, es un GPS de montaña que además integra comunicación vía satélite. Y lo que permite es vincularlo con el teléfono móvil y a través del teléfono móvil nos permite mandar mensajes de emergencia directamente al 112, donde, entre otra información, se indica cuáles son nuestras coordenadas GPS. Aparte de esto, tenemos el otro dispositivo, el Spot, el dispositivo naranja, que es un dispositivo autónomo que lo que permite es esa misma funcionalidad sin necesidad de tener, digamos, el dispositivo completo, ¿no? El Garmin, un Garmin de este tipo viene a costar, creo que son unos 300, 400 euros.
El dispositivo Spot viene a costar unos 150, 200 euros, es algo más barato. Y el coste del servicio viene a ser de unos 100 euros, en este caso al año. Entonces es bastante más económico que el dispositivo Iridium. Vale, más cosas que podemos hacer con telefonía. Y lo que os voy a contar ahora, que os voy a contar varias cositas, esto es de rabiosa actualidad. De rabiosa actualidad es que nunca lo hemos llegado a contar en ninguna charla previa. Esta es la primera vez que incluimos esta información en esta presentación, porque todo esto es de septiembre de este año, ¿de acuerdo? La primera parte está relacionada con los teléfonos Apple, con los iPhone, en concreto iPhone 14 y iPhone 15. El iPhone 15 es el teléfono más reciente. Estos dos teléfonos ya tienen comunicación vía satélite, ¿vale? Y esta comunicación vía satélite es un servicio que está disponible en España desde el 27 de septiembre de este año, es decir, apenas desde hace 2 semanas. ¿Qué es lo que permite esta comunicación vía satélite? Permite enviar mensajes de emergencia directamente al 112 con posicionamiento GPS, con una constelación de satélites, y de momento es un servicio gratuito los 2 primeros años. Una vez pasados estos 2 años, todavía no se sabe cuál va a ser el precio de comercialización. De momento es una información que no ha trascendido, pero cualquier usuario, si alguien dentro del grupo tiene un iPhone 14 o un iPhone 15 y lo tiene actualizado a la última versión de iOS, puede activar el servicio, y es un servicio completamente gratuito los 2 primeros años. La información que tengo es que más o menos tarda en posicionar, en tener cobertura, unos 15-20 segundos si estáis en campo abierto, y aproximadamente 1 minuto si estáis en una zona más boscosa, pero en principio si estáis en una zona, digamos, de cielo abierto, no debería haber ningún problema. Y esto es un servicio que está ya disponible, directamente integrado con el 112. Si veis la imagen de la izquierda, abajo a la izquierda hay un botón verde que pone Emergency Text, que es lo que permite hacer una petición de ayuda de emergencia directamente al 112. Más cosas relacionadas con la telefonía móvil actual. Es el 5G satelital. Y esto es algo muy importante también. Esto todavía está en fase experimental, pero digamos que el 5G, tal y como lo conocemos hoy, está diseñado también para trabajar vía satélite. Es decir, de momento el 5G es una tecnología que se ha implementado a nivel terrestre, lo mismo que el 3G y el 4G, pero el 5G está diseñado también para funcionar vía satélite, con las mismas antenas y los mismos chips que tienen hoy en día los teléfonos actuales. La comunicación vía satélite es algo que se ha incorporado en lo que se llama el 5G Release 17. Hoy por hoy los teléfonos comercializados soportan la versión 16, es decir, oficialmente no hay teléfonos que todavía soporten esto, pero sí que se han hecho pruebas con teléfonos comerciales. Una de las pruebas ocurrió el pasado 8 de septiembre de 2023. Es una prueba realizada por Vodafone, donde se realizó una llamada vía satélite con un Samsung Galaxy S22. El Samsung Galaxy S22 es un teléfono del año pasado. Es decir, el Samsung Galaxy más reciente es el S23. El S22 podríamos decir que es incluso un teléfono obsoleto. Esta llamada se hizo con este modelo de teléfono sin ningún tipo de modificación de ningún tipo. Es decir, teléfono de stock, sin cambios, y se realizó una llamada vía satélite desde Hawái
hasta Madrid con cobertura Vodafone. Entonces, las llamadas 5G vía satélite con los teléfonos actuales, y ya no hablamos de mensajes como lo que hablábamos en estas diapositivas, sino que ya son llamadas de voz, pueden ser una realidad muy pronto. Se desconoce el modelo de comercialización, es decir, de precios, esto qué coste puede tener, pero como lo que estamos hablando es de llamadas de emergencia, yo me atrevería a decir que probablemente la regulación europea obliga a los operadores a ofrecer llamadas de voz al 112 de manera gratuita, vía satélite, lo mismo que hoy en día las llamadas de voz vía terrestre son obligatorias y gratuitas, incluso aunque no tengamos cobertura de nuestro operador o incluso aunque utilicemos un teléfono que no tenga SIM. Un teléfono sin SIM también debe permitir llamadas al 112. ¿Cuál puede ser el futuro del 5G vía satélite? Bueno, lo que sabemos es que la última versión de Android, que es Android 14, que fue publicada el pasado 4 de octubre, ya soporta el envío de mensajes vía satélite. También sabemos que el Google Pixel 8, que se presenta dentro de 2 días, mejor dicho, se empieza a vender dentro de 2 días, lleva un chip de radio que permite las llamadas de voz vía satélite a través del 5G. Aunque se cree que al principio no va a soportar esta funcionalidad y que sin embargo será algo que se incorpore mediante una actualización un poco más adelante, y que el próximo Samsung Galaxy, que es el S24, que saldrá a la venta el próximo febrero de 2024, ya vendrá de serie con comunicación 5G vía satélite. Entonces, lo que se espera es que los nuevos móviles gama alta irán soportando esta tecnología 5G vía satélite de manera progresiva, y a medida que pase el tiempo esta tecnología se irá incorporando también en gama media y en gama baja. Luego, que podamos hacer llamadas vía satélite con nuestros teléfonos convencionales y que probablemente sean llamadas gratuitas al 112, gratuitas y obligatorias, es una cuestión de tiempo, es una cuestión de meses en el caso de móviles de gama alta y probablemente 2-3 años en el caso de móviles de gama media, lo cual es una muy buena noticia para lo que estamos hablando aquí. Vale, por tratar de cerrar un poco el bloque de telefonía, ¿qué es lo que nos permite hacer la telefonía en montaña? Nos permite hacer llamadas de emergencia si tenemos servicio, comunicarnos con familiares y amigos, es decir, con gente conocida, uso de aplicaciones GPS y uso de aplicaciones de emergencia, lo que habíamos comentado de instalar aplicaciones que hacen seguimiento del camino que vamos realizando y lo suben automáticamente al 112 para que si alguien en algún momento denuncia nuestra desaparición, por la razón que sea, el 112 pueda recuperar el track que hemos realizado y saber no solo la última posición conocida, sino todo el camino que hemos realizado. Sin embargo, la radio tiene usos complementarios. Es decir, por un lado, también nos va a permitir realizar avisos de emergencia, pero además nos va a permitir otros usos que la telefonía móvil no nos cubre, como es la comunicación dentro del grupo y la comunicación con otras personas de la zona. Y esto es muy importante porque, como ha explicado Sendoa antes, uno de los precursores principales de los accidentes en montaña es la falta de comunicación, bien sea por ausencia de comunicación o por una comunicación deficiente, ¿no? Entonces, mejorar la comunicación es un gran mecanismo para prevenir los accidentes, porque al final el mejor rescate es el que no hay que hacer. Entonces, dentro de la radio, ¿qué soluciones tenemos? Vale, vamos a ir explorando un poco desde las más ideales, desde un punto de vista de alcance y uso,
a un poco cuál sería una solución más factible a gran escala. Primero tenemos lo que se llaman los transmisores VHF u UHF, que son radios bibanda. Estos equipos tienen grandes, digamos, características, ¿no? Tienen alta potencia, lo que da un gran alcance, tienen un pequeño tamaño y en general son bastante económicos. Luego explicaré por qué pueden ser económicos o no. Una de las grandes ventajas es que permite el uso de repetidores. ¿Por qué es una gran ventaja? Porque a diferencia de la telefonía móvil, donde las antenas están en ciudad y en montaña se comportan especialmente mal, los repetidores de este tipo de sistemas de radio se encuentran en las cumbres de las montañas y se comportan especialmente mal en ciudad y especialmente bien en montaña. Son capaces de cubrir grandes extensiones y hacer enlaces de más de 100 kilómetros de distancia. Entonces, este tipo de dispositivos se comportan muy bien en montaña y alta montaña. ¿Cuál es el problema? Que requieren licencia. Hay que hacer un examen y hay que pagar unas tasas para poder hacer uso de estos aparatos. Si bien el examen no es difícil y las tasas tampoco son especialmente altas, es algo por lo que hay que pasar y que entendemos que no es algo al alcance del público en general, porque la mayor parte de la gente no va a querer ni pagar ni pasar por el examen. Entonces, al final son poco comunes y la complejidad de manejo, si bien tampoco es especialmente difícil, no es trivial. Entonces, consideramos que es una solución que puede ser interesante para que, por ejemplo, algunas personas dentro de un club saquen la licencia y porten este tipo de aparatos. No es algo que esté pensado para el público en general. Hay otra solución de radio que también es de gran alcance y que en este caso es de uso libre, que es la banda ciudadana. La banda ciudadana tuvo muchísimo éxito y muchísimo auge durante los años 80 y 90 y era un poco el precursor, el antecedente de la telefonía móvil tal y como la conocemos hoy. Y había multitud de radioaficionados que la utilizaban en su entorno local pues para hablar a casa, cuando llevaban, por ejemplo, un equipo en el coche o en el caso de camioneros en el camión, y se utilizaba como mecanismo de comunicación para conversaciones no tan relacionadas con radio, sino muchas veces conversaciones más privadas. Antes era necesario tener una licencia y pagar unas tasas, pero desde mayo de 2014 la banda ciudadana es de uso libre y gratuito. Tiene una potencia alta de 4 vatios, lo cual da bastantes decenas de kilómetros de alcance. Y tiene otra ventaja que también es un inconveniente, que es que tiene un canal dedicado a emergencias. Y este es el canal 9. ¿Por qué digo que es una gran ventaja y a la vez inconveniente? Es una ventaja porque tenemos un canal de uso exclusivo para emergencias. Y es un inconveniente porque al ser exclusivo, prácticamente nunca hay comunicación en ese canal. Y como no hay comunicación, es aburrido. Y como es aburrido, no hay nadie a la escucha. Y como no hay nadie a la escucha, no es en absoluto útil. Y esto es algo muy importante que luego explicaremos dentro del canal 7.7, que una de las cosas que se pretende fomentar con el 7.7 es que no solo es un canal de emergencias, sino que es un canal lúdico y de comunicación entre montañeros. Porque si destinamos un canal exclusivamente a emergencias, como es el canal 9 de la CB, nadie va a estar a la escucha y nadie nos va a oír si damos un aviso. Aparte de eso, problemas que tiene la banda ciudadana, el tamaño del peso de los aparatos es grande, los transmisores son caros y es una banda muy en desuso,
con lo cual hoy en día tampoco tiene mucho sentido. Y con todo esto llegamos a lo que consideramos que son la solución de radio para montaña, que son los transmisores llamados PMR446 o simplemente walkies de uso libre. Estos equipos los podemos encontrar normalmente en grandes superficies, en cualquier supermercado o gran superficie de productos de electrónica. Tienen muy bajo precio, se venden por parejas, son muy pequeñitos, son muy fáciles de usar y probablemente más de uno de vosotros tengáis una pareja de estas metidas en el cajón. Se utilizan mucho cuando nos vamos en vacaciones en varios coches para hablar entre los coches, cuando nos vamos a esquiar, por ejemplo, en las estaciones de esquí, todos los canales están muy utilizados por la gente que acude a la estación de esquí y es algo que intentamos fomentar porque creemos que su uso en montaña tiene muchos beneficios. Además, pues eso, tienen pequeño tamaño, con lo cual no nos incrementa el peso de la mochila. Son compatibles con pilas muchos de estos modelos, con lo cual si nos quedamos sin batería, con un pequeño adaptador que suele venir incluido, podemos utilizar pilas alcalinas o recargables AAA. Como contras, pues la potencia es mucho más limitada que los ejemplos anteriores. Hablábamos de potencias de 5 a 8 vatios. Ahora hablamos de una potencia de medio vatio, lo cual nos restringe un poco el alcance que tienen estos aparatos, donde en campo abierto pues se viene a anunciar un alcance de unos 10 kilómetros. Si bien nosotros hemos registrado comunicaciones de cumbre a cumbre de 60, 80, 100 kilómetros sin demasiado problema. Tienen antena fija, no se puede desmontar la antena, desenroscar para poner una antena de mayor alcance. Hay modelos con y sin subtonos, que ahora explicaremos qué es esto, pero debo decir que es muy importante para la iniciativa del 7.7 que los modelos tengan subtonos y solo permite la comunicación simplex, es decir, no permiten el uso de repetidores, que es una infraestructura que nos permitiría aumentar el alcance de una manera increíble. Aunque luego veremos que hay algunas soluciones muy creativas sobre la mesa para intentar solventar este problema. Entonces, bueno, por resumir, las características de este tipo de walkies son dispositivos de uso libre, fuertemente regulados por la norma UN 110 a nivel europeo, con potencias máximas de 0,5 vatios y antena no extraíble. Y hoy en día tienen 16 canales y 38 subtonos analógicos. Inicialmente tenían solo 8 canales. Hay muchos modelos en el mercado que todavía solo tienen 8 canales y nosotros la verdad es que recomendamos bastante fijarse bien en esto y comprar modelos de 16 canales y asegurarnos de que tenga subtonos. Muy importante el tema de subtonos. Pero también el tema de los 16 canales, porque los canales del 9 al 16 suelen tener menor uso, están menos congestionados y por lo tanto son mucho más interesantes a la hora de tener una comunicación a través del 7.7 con otros grupos y tener un segundo canal para comunicación interna dentro del grupo. Vale, ¿qué es esto de los subtonos? ¿Por qué es tan importante? La iniciativa 7.7, el 7.7 significa que es el canal 7, subtono 7. ¿Qué es un subtono? Es un grupo que se establece dentro de un canal. ¿Qué es un grupo? Es como una especie de subgrupo o comunicación independiente que permite que un canal sea compartido por varios grupos diferentes. Si cada grupo establece un subtono distinto, digamos que diferentes grupos no van a ser interferidos entre sí. Es decir,
vosotros utilizáis el subtono 7 y hay otro grupo que utiliza el subtono 8, cuando vosotros habléis, solo se activarán vuestros walkies y cuando el otro grupo hable, solo se activarán los de ellos. Y vosotros no recibiréis y no seréis molestados por las comunicaciones que haga el otro grupo porque está utilizando un subtono diferente. Es una manera de tener diferentes grupos de conversaciones dentro de un canal compartido. Y ahora Sendoa pasará a explicaros un poco más en detalle la iniciativa del canal 77, cuáles son los objetivos, cómo funciona y cómo comunicarse en montaña. Adelante. Bueno, pues una vez que hemos llegado ya a esos dispositivos PMR, y puesto que ya nos ha contado Ander y sabemos que ya son de uso libre y de uso general, y que son muy accesibles, que podemos adquirirlos prácticamente en cualquier superficie comercial, yo creo que podríamos afirmar que tenemos delante de nosotros pues, unos dispositivos con una potencialidad que es muy interesante y que puede mejorar nuestras comunicaciones durante las actividades de montaña. Y con una especial hincapié también en la resolución de esos incidentes o accidentes que nos puedan surgir, ¿no? Volvemos a remarcar que los PMRs pueden ser unas herramientas siempre complementarias a la telefonía móvil, no las va a excluir en ningún momento. Podría ser una alternativa únicamente cuando el móvil no está operativo, por la razón que sea, y que va a ser especialmente útil cuando sea necesario solicitar ayuda ante una potencial emergencia que nos pueda surgir. A tenor de todo esto, merece especial atención la iniciativa del canal 7, subtono 7, el canal 77, que tiene como finalidad incentivar el uso de los PMR en montaña en un canal unificado, que es este canal 7, subtono 7. El canal 7, subtono 7 no es un canal de emergencia al uso, es un canal de montaña que se puede utilizar para avisos de emergencia, pero que tiene un uso mucho más lúdico, más extendido. Y además esta estrategia va a permitir pues, que todos los montañeros o incluso los servicios de rescate pues, que puedan permanecer con una comunicación accesible a través de la radio al operar todos en ese mismo canal, ¿no? Haciendo un poquito de historia y resumidamente, bueno, pues esta iniciativa tiene su origen en Canarias en el año 2014 durante un proceso de búsqueda de una persona desaparecida en un parque natural. Existían varios grupos de emergencia y de rescate, cada uno con sus grupos de radio, no podían interactuar entre ellos porque cada uno utilizaba un canal y se les ocurrió pues, al grupo de voluntarios el comprar varios PMR, utilizar el canal 7 subtono 7 y así se pudieron coordinar todos los voluntarios y todos los equipos y los grupos de montaña. Posteriormente, pues se consideró que esta iniciativa se podría exportar y que se podría sistematizar una rutina pues, de seguridad en el uso normalizado entre los montañeros del canal 7 y subtono 7, hasta que en el año 2017 ya lo asumió la propia Federación Española de Montaña y fue avalada por su Comité de Seguridad. A partir de ese momento se ha iniciado una campaña de promoción o publicitación de este servicio para que los montañeros lo utilicen cada vez más sus salidas al monte. Con esto lo que se pretende crear es, pues no es más que una red de escucha activa del canal 7 subtono 7, donde los montañeros se puedan poner en contacto entre sí y solicitar ayuda cuando sea necesario. Como bien ha dicho Ander, para que no ocurra lo mismo que ocurrió con el canal 9 en el canal en la banda ciudadana, es importante que el canal 7 subtono 7 sea un canal en el que haya vida, en el que haya vivo. Tenemos un compañero que siempre dice que el mejor canal de emergencia es el canal en el que haya gente y para que haya gente pues se tiene que incentivar la comunicación. Y ahora pues vamos a hablar algunas formas en las que podemos comunicar. Bueno, que sepáis que estas iniciativas de Canal 7 Subtono 7 no es una iniciativa exclusivamente española, sino que existen ya otras, incluso previas y posteriores en otros países. Por ejemplo, de manera previa en Italia existía el Canal 8 Subtono 16, en Irlanda el Canal 8, y gracias a la popularización del Canal 7 Subtono 7 en España, pues cada vez hay más áreas geográficas que se están sumando a la iniciativa, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, en el sur de Francia, los Pirineos Atlánticos o los Alpes franceses, pues también podemos escuchar gente activa en el canal 77 y también en Portugal. ¿Qué formas de comunicarnos
tenemos dentro del canal 7, subtono 7? ¿Cuáles son las utilidades? Pues fundamentalmente hay 4 utilidades, ¿vale? Las voy a pasar rápidamente porque son muy fácilmente entendibles. La primera de ellas es para lo que llamamos el modo cordada, una comunicación directa dentro del mismo grupo de trabajo. Por ejemplo, puede venir muy bien en un grupo muy grande de senderismo, pues para comunicarse pues, la cabeza y la cola. O en una cordada, pues para asegurarse, para coordinarse el escalador o el asegurador, o en una cordada de rappel, ¿no? Pues para que puedan hablar de la cabecera del rappel hasta el final de la cuerda. Es un modo de comunicación que es muy directo y muy cercano y que también probablemente sea el que mayor utilidad le vayamos a dar. Este es un sistema que sobre todo va a facilitar, va a maximizar la seguridad en nuestras actividades, porque mantener una buena comunicación y una buena coordinación con nuestros compañeros va a minimizar la posibilidad de accidente. Solo hay un pequeño, bueno, un pequeño matiz. En el caso de que tengamos que utilizar de manera muy intensiva este canal, sí es cierto que no es recomendable hacer esas comunicaciones en el canal 7, subtono 7, sino que podríamos utilizar otro segundo canal, el que queramos, de los 18 canales que existan, para unas comunicaciones más intensivas, y bien dedicar un dispositivo a la escucha del canal 7, subtono 7, o bien, como la mayor parte de los dispositivos modernos, utilizar un canal de escucha. Es decir, podemos estar operando en un canal, ¿vale? Y dejar un segundo canal de escucha, que en todo caso debería ser el canal 7, subtono 7, por si nos entra una llamada de otro grupo que pueda requerir de cualquiera de nuestras cosas. La segunda utilidad que tiene es para prestar o recibir ayuda o información de otros grupos cercanos. Es un modo contacto en el que ya no vamos a realizar ese contacto entre personas dentro de un mismo grupo, sino que van a ser grupos distintos. Puede ser muy útil para transmitirnos información sobre el terreno, noticias o incluso, cuando es necesario, pues solicitar ayuda. Puede ser una muy buena iniciativa cuando llegamos a una cima o a un lugar en el que vamos a tener buena cobertura, simplemente hacer una llamada al aire, preguntar a ver quién hay alguien, para, bueno, pues intentar simplemente pues con un interés lúdico y con un interés de mantener vivo el canal. Saludar a otras personas nos va a llevar muy poquito tiempo, va a hacer que le cojamos el gusto, vamos a ver esa vertiente lúdica al canal 7 en su tono 7 y también eso nos va a motivar a que más personas y más veces llevemos los walkie-talkies a la montaña. Pasamos, Sander. El tercer punto tiene que ver con la notificación de incidencias. Es decir, podemos lanzar a través del walkie-talkie noticias al aire de manera individual o en grupo para que otras personas nos puedan escuchar. Puede ser útil cuando llegamos a una cima y vemos que vienen nubes o que puede venir un cambio meteorológico, pues simplemente lanzar esa noticia para que otras personas que vienen detrás de nosotros pues puedan ser alertadas. Puede ser especialmente útil, bien utilizado por los equipos de emergencia, por ejemplo, durante dispositivos de búsqueda y rastreo de personas. Si tenemos una zona geográfica en la que se está llevando a cabo una actividad de búsqueda o de rescate de una persona, los equipos de emergencia a través del canal 7, subtono 7, pueden lanzar información al resto de montañeros advirtiendo de que se están llevando a cabo este tipo de acciones o incluso solicitando la colaboración de las personas a que puedan adherirse a las maniobras de búsqueda o que si ven a una persona que viste de determinada forma, que es la persona que están buscando, que se ponga en contacto directo con los servicios de emergencia. Pasamos. Y por último tenemos el modo enlace. El modo enlace requiere ya de la integración directa de los equipos de emergencia dentro de esta iniciativa. Es un sistema que podría permitirnos que bien la persona accidentada o una tercera persona haciendo de puente, ¿vale?, pueda ponerse en comunicación directa con los servicios de búsqueda y de rescate para facilitar esas labores. Puede darles una información directa sobre dónde está, qué es lo que ve, o incluso facilitarles las coordenadas a través de la radio. Podéis imaginaros lo fácil que puede llegar a ser comunicarse desde tierra con un PMR, con un helicóptero que está en el aire, puesto que el ámbito de cobertura va a ser muchísimo más alto. Pero claro, esto, como digo, ya implica a la intervención directa de los servicios de emergencia dentro de esta iniciativa. ¿Pasamos, Ander? Vale. Y luego la gran pregunta, que también ha estado comentando también aquí Ander, y esto, bueno, ¿qué podemos esperar, ¿no?, de un dispositivo casi de juguete, que lo utilizamos como juguete? ¿Qué alcance tiene?
Bueno, pues si hablamos del alcance es algo incierto. Los fabricantes nos están diciendo que va a tener un alcance de aproximadamente unos 10 kilómetros. Sin embargo, no es algo real. Probablemente en cielo abierto podamos llevarnos grandes sorpresas y estos dispositivos, aunque sean los modelos más baratos, pueden llegar a alcanzar varias decenas de kilómetros. Incluso sin ningún problema pueden llegar a alcanzar 100 kilómetros o incluso más. Ha habido algunos reportes de alcance de 300 kilómetros, incluso, bueno, ha habido alguna noticia extrema y anecdótica de llegar hasta 1000 kilómetros, que bueno, pero no son situaciones más anecdóticas. A nosotros nos gusta decir que el alcance de los PMR en cielo abierto tiene alcance visual, es decir, que vamos a llegar a toda cima que seamos capaz de ver y generalmente se suele cumplir. Eso siempre en cielo abierto, pero claro, hay que tener en cuenta que si bien el espectro UHF en el que se mueven los PMR tiene muy buena capacidad de penetración de obstáculos, de esquivar los obstáculos, siempre también va a ser a coste del alcance. Por lo tanto, cuantos más obstáculos nos encontremos en el camino, también va a mermar mucho el alcance que vamos a llegar. Por ejemplo, en una zona de arbolado, probablemente pues, no alcancemos más de 2 kilómetros o incluso van a funcionar realmente mal en ciudad, donde el hormigón de los edificios tiene una capacidad de absorción de las ondas tal que es muy probable que no podamos escucharnos de una manzana a otra. Pero como digo, realmente en el monte es el lugar idóneo en el que podemos desarrollar el máximo potencial de estos elementos. Pasamos, Ander. Vale. ¿Qué podríamos hacer? ¿O qué consideramos que podríamos hacer para sacarle todo el jugo posible a la iniciativa del canal 7 Subtono 7? Pues teniendo en cuenta que todo esto y hasta la reducción de lo que nos ha contado Ander del 5G, a día de hoy ha cambiado el paradigma de la seguridad de la montaña, creemos que hay dos elementos muy importantes que debieran tomar parte en este asunto. Por un lado son los montañeros o los clubs, a nivel individual o de agrupaciones, y por otro lado los servicios de rescate. Por parte de los montañeros a nivel individual o de los clubs, consideramos que deberían asumir que los PMR son parte del equipo básico del monte. Junto con el gorro, los guantes, la brújula y el resto de elementos que nunca faltan en una mochila, jamás debería faltar una pareja de PMRs, por lo menos en el grupo de excursión. También consideramos que no es un elemento que debemos llevar únicamente apagado en la mochila para usar cuando lo necesitemos. El PMR se tiene que llevar en la solapa de la mochila, listo, y en una situación de escucha activa en el canal 7, subtono 7. Cualquier persona nos puede solicitar en cualquier momento y aunque no tengamos intención de hablar en ningún momento, sí podemos recibir información de otras personas y tenemos que facilitar esa escucha activa. En tercer lugar, creemos que es muy buena iniciativa cuando vamos al monte y tenemos uno de esos dispositivos, anunciarnos, simplemente hablar, llamar. Oye, estamos hablando, somos un grupo de montañeros, estamos hablando en el canal 7, subtono 7. ¿Hay alguien ahí que nos pueda escuchar? Entablar esa comunicación, mantener vivo el canal. Mantener vivo el canal es una responsabilidad colectiva y promover su uso también es una responsabilidad que deberíamos adquirir los clubes de montañas para incentivar esa cultura cada vez más global de PMRs. En el caso del País Vasco, podemos decir con cierto orgullo que es relativamente fácil, cuando en verano vamos al monte y llegamos a una cima, si hacemos una llamada al aire a través de un PMR en el canal 7 subtono 7, hay altas probabilidades de que nos responda alguien en una cima cercana. Y eso, desde luego, nos da cierta tranquilidad. Nos da esa impresión de que por lo menos no estamos solos, de que aunque el teléfono no funcione, en caso de tener que llamar al 112, seguramente hay otro compañero, otro colega montañero en una cima cercana que me va a poder hacer caso a través de la radio. En segundo lugar, también consideramos que los equipos de rescate, los servicios de rescate, debieran adherirse a esta iniciativa. No creo que pueda costar mucho implementar los PMRs también dentro de su equipo de rescate. Incluso consideramos que deberían tomar un papel mucho más activo en la promoción de esta iniciativa, sobre todo por la capacidad de calaje que pueden llegar a tener. No va a hacer el mismo efecto que Ander y yo vengamos aquí y os contemos las bondades que puede tener esta iniciativa a que lo puedan hacer los equipos de rescate con un uniforme. No os quiero decir si en algún momento algún pope montañero mediático al estilo Jesús Calleja en algún momento hiciese promoción de esta iniciativa. Pues probablemente de manera exponencial aumentaría el número de usuarios del canal 7 en el subtono 7.
Y ya por último, también consideramos que, bueno, de la misma manera que ya existe cierta tradición en los refugios de montaña al uso de la radio, también podrían hacer sesiones de escucha activa, e incluso los ciudadanos o radioaficionados en sus domicilios, si viven cerca de áreas montañosas, podrían crear una red de escucha activa o escuchas activas programadas los fines de semana. Por ejemplo, yo vivo en una zona rodeada de montes y aunque por motivos familiares ahora no puedo hacer tanto monte como me gustaría, como hacía antes, sí es bastante frecuente en mi casa que los fines de semana yo pueda tener un PMR encendido en el canal 7 subtono 7 y estar a la escucha. A veces escucho montañeros y les puedo responder simplemente pues a un buenos días. Y en algunas ocasiones, pues quién sabe si tendremos que atender una llamada de emergencia. Pues es bueno saber que al otro lado pues puede haber alguien que nos puede echar un cable. ¿Cómo se habla a través de un PMR? Bueno, pues si los niños son capaces de hacerlo, y seguramente lo hemos visto hacer 1000 veces en las películas de guerra y hemos visto cómo hablan por la radio, no tenemos más que imitarlos. Es un sistema muy sencillo, no tiene ninguna curva de aprendizaje, pero sí hay algunos elementos que merece la pena mencionar. Vale, el primero de ellos es que es lo que llamamos la premisa de las 3 Cs. Antes de emitir un mensaje conviene bien pensarlo. Y hay que pensarlo para que ese mensaje sea corto, que sea claro y sea conciso. Es muy importante que los mensajes que lancemos a través de la radio cumplan esas premisas. Un mensaje corto, claro y conciso va a hacer que sea mucho más fácilmente entendible y transmisible al otro lado de la radio, teniendo en cuenta que puede haber alrededor una serie de elementos que nos pueden suponer un incordio, pues como ruidos o interferencias. El procedimiento para hablar a través del walkie-talkie es muy sencillo. Pensamos el mensaje, nos acercamos el walkie-talkie aproximadamente a un palmo de nuestra boca, pulsamos el botón para hablar, que se llama el PTT, el Push to Talk. Tarda aproximadamente 1 o 2 segundos en iniciar la conversación, por lo tanto no es conveniente empezar a hablar tan pronto pulsemos el PTT, sino pulsamos, contamos hasta 2 y entonces hablamos, y hablamos lento, vocalizando ese mensaje claro, corto y conciso. La mayor parte de los walkie-talkies de este tipo de los PMRs tienen un tiempo máximo de emisión, que suele rondar entre 60 y 180 segundos máximo. Es una muy buena costumbre que tengan este periodo máximo pues, para que nadie acapare las ondas o incluso en el caso de que por alguna circunstancia estemos apretando sin querer el botón del PTT, pues que estemos emitiendo en blanco y estemos ocupando constantemente una frecuencia. Para ello existe también un mecanismo de seguridad que es el bloqueo del box control. El box control es un sistema que tienen los PMR en muchos dispositivos de radio que se activan directamente por la voz. Si nosotros llevamos ese box control activado y vamos por el monte hablando con otra persona, se va a estar emitiendo constantemente nuestra conversación. Entonces, pues, siempre conviene pues, que tengamos en cuenta que no lo tengamos activado o que lo tengamos bloqueado. Vale. En el caso de tener que lanzar una llamada de emergencia, ¿cómo podríamos hacerlo a través del canal 77? Bueno, pues se nos ocurren 2 escenarios, ¿vale? El primero es el escenario en el que obtenemos respuesta y el segundo es el escenario en el que no obtenemos respuesta. Y aquí os hemos traído pues, algunos ejemplos. ¿Cómo se podría pedir ayuda? Para pedir ayuda es importante dejar muy claro que el mensaje que estamos emitiendo es un mensaje de emergencia. Y eso se hace repitiendo muchas veces la palabra clave. La palabra clave es emergencia. También es importante remarcar en ese mensaje que estamos hablando a través del canal 7 subtono 7. ¿Y esto por qué? Porque podemos encontrarnos personas que están ubicadas con el PMR en el canal 7 sin ningún tipo de subtono, ¿vale? Que no nos van a poder responder si no se colocan en el subtono en el que nosotros estamos emitiendo. Entonces, ellos nos pueden escuchar a nosotros, pero ellos no nos van a poder responder, no les vamos a poder escuchar, salvo que se coloquen en el mismo subtono. Por eso es siempre muy importante especificar en qué canal y en qué subtono estamos. Y después, pues mantenerse la escucha. Un ejemplo de cómo hacerlo. Atención, esto es una llamada de emergencia. Atención, esto es una llamada de emergencia. Atención, esto es una llamada de emergencia. ¿Hay algún equipo a la escucha en el canal 7, subtono 7? Simplemente podríamos estar repitiendo ese mensaje varias veces hasta que alguien conteste. Si lo recibimos, ¿cómo deberíamos contestarlo? Bueno, pues en primer lugar siempre acusando el recibo de la llamada e intentar recabar la información importante. ¿Qué es lo que ha pasado?
y cuál es la ubicación, de manera más precisa posible. Porque lo que nos van a pedir es, si no han podido llamar ellos al 112, que lo hagamos nosotros por ellos. Y para eso tenemos que tener toda la información que el 112 puede necesitar. Una forma de responder sería, pues aquí hay un equipo a la escucha en el canal 7, subtono 7. Mensaje de emergencia recibido, mensaje de emergencia recibido. Lo remarcamos, que se queden tranquilos. Por favor, detalle su ubicación y el motivo de la emergencia. Vale, en este mismo momento ya hemos establecido una comunicación entre dos equipos de radio. Hay que tener en cuenta que el lugar en el que nos encontremos en ese momento es un lugar en el que hay una estabilidad en la comunicación y conviene que no nos movamos demasiado, porque si nos movemos unos metros podemos perder la comunicación. Así que ese es el lugar idóneo en el que tenemos que terminar toda la comunicación. Segundo supuesto, que llamemos pidiendo ayuda y que nadie nos responda. Que llamemos pidiendo ayuda y que nadie nos responda no quiere decir que nadie nos esté escuchando. Pueden estarnos escuchando en un canal sin subtono y que no tengan capacidad de cambiar de subtono, o puede ser que nos estén escuchando en el subtono pero que su dispositivo sea de una tecnología inferior y nosotros no lo escuchemos porque no llega al alcance. Entonces lo que vamos a hacer en ese intento desesperado es dar toda la información que cualquier persona puede necesitar para llamar al 112. Por ejemplo, un ejemplo sería, atención, esto es una llamada de emergencia a través de canal 7, subtono 7. Lo repetimos varias veces para que cale bien. Mi nombre es fulano. Necesitamos asistencia sanitaria urgente por el motivo que sea. No tenemos contacto con el 112. Queda muy claro que lo que estás pidiendo es que, por favor, que alguien llame al 112. Y nuestra posición exacta es o bien las coordenadas, o bien el monte, o bien la ubicación geográfica específica. También es importante no apagar el walkie-talkie inmediatamente después, sino dejarlo a la escucha, incluso lanzar varias veces ese canal. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues en el caso de que haya un herido, pues aplicar los primeros auxilios que ya conocemos. No dejar solo a ese herido, incluso podemos emplear otros sistemas de intentos de comunicación, como el silbato, intentar buscar áreas cercanas con posible cobertura de teléfono móvil, o incluso probar suerte en otros canales del PMR. Pues igual en el canal 7, subtono 7, no hay nadie, pero en el canal 1, 2, 3 o 4 puede haber otra gente haciendo otra actividad. Así que podemos probar suerte. En cualquier caso, es una situación de completa incertidumbre y son maniobras desesperadas, pero tenemos una herramienta que podría llegar a funcionar. Y ya vamos terminando. Con todo esto, pues, ¿qué podemos hacer? Pues teniendo en cuenta que los PMR tienen un muy bajo precio, que es muy fácilmente adquirirlos, que cada vez son, bueno, que son muy populares dentro de la actividad lúdica, pues yo creo que tenemos la responsabilidad colectiva de empezar a incentivar su uso, no como un juguete, no como un elemento lúdico, sino ya como un elemento de seguridad. Además, deberíamos inculcarlo tanto en los montañeros, tanto en los rescatadores, incluso en los ciudadanos, montando esas pequeñas redes de escucha a su nivel domiciliario. El objetivo final es crear una red de escucha activa en la que tengamos cierta fluidez en la comunicación, un canal que se mantenga vivo, que sirva para comunicar situaciones de emergencia, pero que también que nos sirva para saludar o para hablar brevemente entre compañeros, un canal en el que si encendemos el walkie-talkie y saludamos, alguien nos vaya a contestar al otro lado. En las situaciones en las que hay cobertura de teléfono móvil o en aquellas situaciones en las que estamos completamente desamparados del teléfono móvil. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues, por ejemplo, algunos ejemplos cercanos. Hay algunos refugios conocidos, históricos, que ya se han adherido a estas iniciativas. Tenemos, por ejemplo, el refugio de Cabaña Verónica, con el que podemos mantener conversaciones a través de este canal. También el refugio de Belagua, hemos podido mantener conversaciones a través de este canal. Aquí el monte más emblemático que tenemos probablemente en Euskadi sea el Monte Gorbea. También tenemos un refugio en el que hay comunicación a través de este canal. No son comunicaciones constantes, son intermitentes, depende de si hay guarda o no hay guarda y de qué guarda esté. Y bueno, también sabemos que en toda la zona de Pirineos funcionan en walkie-talkies de VHF en el canal de Remer, que es el que tenéis ahí en pantalla, 146-175 MHz con el subtono 123, pero que tiene algunas implicaciones de uso. Para utilizar esta frecuencia, en primer lugar, es necesario estar en posesión de la licencia de radioaficionado y en segundo lugar hay que pertenecer a la red de emergencias Remer.
Y pasamos, Ander, por favor. Y una iniciativa que está funcionando bastante bien en Vizcaya es un receptor vía celo, de manera que todas las conversaciones que se están manteniendo prácticamente en todo Vizcaya son captadas por un receptor, ¿vale? Y ese receptor las transmite a través de la aplicación Celo, de manera que cualquier persona puede no comunicarse, pero sí puede escuchar las llamadas de emergencia. Eso es un paso más en la creación de esa red de escucha activa de la que hablamos. Por eso incidimos en el hecho de que no obtener respuesta en una llamada a través de Canal 7, Subtono 7, no quiere decir que no nos estén escuchando. Cualquier persona conectada al canal Celo del Canal 7, Subtono 7 en Vizcaya va a poder recibir en perfecto directo todas las comunicaciones que se realizan en ese canal en un área, en un radio de acción que prácticamente abarca el de toda Vizcaya, pero no va a tener posibilidad de comunicarse. Ahora bien, si yo detecto y hay una llamada de emergencia y me dan toda la información que necesita, cualquier persona va a poder activar los servicios de emergencia. Esta misma red que existe en Vizcaya, Ander, pasa por favor. Existe en otros lugares, en Burgos, por ejemplo, tenemos también en el monte Trigaza, que tiene una cobertura excepcional. Como veis en el mapa, todos los puntos rojos son puntos con los que desde los que se ha logrado emitir y se ha recepcionado en Trigaza. Estaríamos hablando que desde Trigaza, desde Burgos, se han recepcionado llamadas ejecutadas desde los Pirineos franceses o desde Extremadura o Madrid. Y Ander, todo tuyo, para finalizar. Venga, para finalizar, unos ejemplos muy rápidos de algunas intervenciones, algunos rescates y búsquedas que se han podido realizar con éxito gracias a la iniciativa del canal 77, ¿no? En pantalla vemos, por ejemplo, un aviso que se realizó hace un tiempo de una persona que está desorientada en una de las cimas que tenemos por aquí cerca y que pudo contactar con los servicios de emergencia a través del canal 7, Subtono 7. Por aquí vemos algunos casos más. Por ejemplo, en este caso son comunicaciones entre montañeros, donde se indica que se ha podido hacer contacto entre cimas que, si no recuerdo mal, están separadas unos 100 kilómetros aproximadamente. Así que estos pequeños walkies que hemos visto, la verdad es que permiten unas distancias, especialmente en cumbre, en zona despejada, que son muy, muy, muy grandes. Y también avisos pues bueno, de meteorológicos, de tormentas y lluvias que en ocasiones algunos montañeros lanzan a través del canal 7, Subtono 7, y que otros montañeros pueden recibir para pues, tener información de si las condiciones meteorológicas cambian bruscamente para poder ajustar los planes. Por último, también tenemos constancia de que la unidad de vigilancia y rescate de la Ertzaintza, que es la policía foral que tenemos en País Vasco, porta este tipo de walkies dentro de su equipo de rescate y suelen estar a la escucha y los suelen utilizar también, por ejemplo, en los helicópteros de rescate para realizar maniobras de aproximación en algunas operaciones que se han realizado dentro del País Vasco. Y esto es un poco lo que traíamos hoy para vosotros. Con esto concluye la presentación y nuestra parte. Y ahora, pues bueno, lo que nos gustaría es abrir un poco el turno de preguntas o comentarios y que esto se convierta en una conversación y que, bueno, pues podáis hablar vosotros también. Así que adelante. Bien, muchas gracias, Ander y Sendoa, por esta magnífica disertación que habéis hecho. Yo en algunos momentos he quedado realmente pasmado. Y entonces, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, pues ahora es el momento. Adelante.
Vale, bueno, gracias a los dos, Ander y Sendoa. Me ha resultado muy interesante. Yo la verdad es que bueno, la utilización de la radio como medio de comunicación no la he usado nunca. No sé por qué, simplemente porque no la he usado. Pero realmente creo que me habéis convencido a mí que tener un PMR puede ser muy interesante para todos aquellos que estamos en la montaña. Yo normalmente siempre voy con el móvil y llevo una batería externa por si me quedo sin batería. Hace unos años tuvimos un percance con un compañero nuestro y conseguimos hablar con el 112 a través de WhatsApp y con el WhatsApp mandamos la ubicación y bueno, entonces se puso en marcha todo el sistema de rescate aquí en el Montseny y bueno, debo decir que funcionó bien y lograron, con la ubicación de la persona, pues lograron encontrarla. Eso sí, no se estuvo quieto nunca y costó bastante encontrarlo porque iba cambiando de ubicación. Después se le acabó la batería, pero bueno, al final lo encontraron. Así que hasta ahora, las veces que nos hemos encontrado con algún problema, nosotros salimos casi cada miércoles, utilizamos la telefonía móvil. Hace también un poco más de un año, una chica que se tuvo una rotura en el pie, bueno, en la pierna, tuvimos la suerte que estábamos cerca de una zona donde sí había comunicación por telefonía móvil, pudimos llamar al 112 y en este caso, pues también vino el grupo de rescate con el helicóptero y se la llevaron, ¿eh? Quiero decir que yo no me he encontrado, pero aún así me parece realmente interesante esta posibilidad de tener un medio que cuando te fallan todos los demás puedas seguir. Yo la pregunta que tengo no es mía, es de un compañero que no ha podido venir, o no ha podido venir a escucharos, no ha podido escucharos. Dice que ya escuchará la conferencia grabada y me hacía dos preguntas, pero la primera no creo que haya que hacerla porque, bueno, la traduzco, pero dice información sobre el canal 7, subcanal 7, para un walkie PMR 446. Bueno, es lo que habéis estado explicando y además cómo utilizarlo muy bien. Y la otra parte, quizá también lo habéis explicado, pero bueno, ya que es un poco distinta, lo digo. Dice, ¿es posible con un PMR 446 comunicarse con los bomberos? Vale. Antes de contestar esa pregunta, rebobino un poco hacia lo que decías de utilizar o llevar este tipo de radios. Una cosa que me gustaría recalcar es que no es solo para emergencias. Es decir, al final, si tenemos cobertura de telefonía móvil, como bien has dicho, lo más directo y más sencillo es llamar al 112 o comunicarse con ellos vía mensaje y asunto arreglado. El tema de llevar una radio es también poder tener comunicación sobre el terreno con otros grupos de montaña o con otros montañeros que estén bien en la misma zona que estamos nosotros o bien en zonas cercanas. Muchas veces igual no es solo una comunicación con el 112 lo que necesitamos, sino ayuda por parte de un grupo cercano o información, y creo que esto es algo que es algo muy único de la radio que la telefonía móvil no puede cubrir. Entonces creo que es algo muy, muy interesante. Respecto a la comunicación con bomberos, pues es una buena pregunta. La única manera de poder comunicarse con los bomberos a través de estos walkies es que los propios bomberos porten también un walkie de este tipo en el canal 7, subtono 7, que es un poco lo que hemos visto aquí con esta transparencia, donde los servicios de rescate en montaña del País Vasco portan, además de la radio profesional que llevan, que solo les permite hablar entre ellos y con la central, pero no con el público en general, digamos, con el ciudadano. Además llevan un walkie de tipo PMR en el canal 7, subtono 7. Eso es lo que les permite hablar con nosotros. Entonces, eso también es lo que tendrían que hacer los bomberos para que esa comunicación fuera posible. Gracias. A mí personalmente, claro, lo que se me ocurre preguntar es, bueno, si todo el mundo utiliza este canal con ese subtono, ya sabemos que a veces se utiliza para cosas que no son relativamente importantes, ¿no? ¿Existe algún protocolo que diga, bueno, mira, si utilizáis
el walkie-talkie para hablar entre vosotros, yo qué sé, de dónde vais a ir a comer o dónde vais a ir a dormir, pues no sé, utilizar otro canal y dejar el canal 7 subtono 7 libre para aquellas comunicaciones, no necesariamente de emergencia, pero que puedan tener un interés, digamos, para los montañeros. Lo digo porque con el móvil pasa lo mismo, los grupos de WhatsApp empiezan con un interés para una cosa determinada y acaban siendo, bueno, para felicitar los santos, los aniversarios y lo que se le ocurre a uno, ¿no? Y no sé si podría existir el peligro de esto que con el tiempo se convierta en un canal de, yo qué sé, de otras cosas, no específicamente de montaña. Bueno, lo primero es que ojalá llegáramos a ese éxito, porque en estos momentos creo que estamos bastante lejos de ese nivel de masificación. Lo segundo sería que entre las recomendaciones que hemos dado, y creo que lo hemos visto en alguna traspa por aquí, no recuerdo exactamente dónde, pero una de las cosas que decíamos era que si dentro del grupo se iba a hacer un uso muy, muy activo del canal 7 subtono 7, era recomendable moverse a otro canal y utilizar la característica de doble escucha que la mayor parte de walkies que tienen subtonos también tienen. Es decir, nos permite tener un canal principal que sería distinto al canal 7 subtono 7, ¿no? Digamos, canal 8, por poner un canal al azar, donde cuando pulsamos el botón de hablar es ahí donde transmite, pero además el walkie también se mantiene la escucha en el 7 subtono 7. De tal manera que si entra alguna comunicación de otro grupo pidiendo información o pidiendo ayuda, podríamos recibir ambos. Ahí nos cambiaríamos manualmente el canal 7 subtono 7 y podríamos contestar. Además de esto, digamos que dentro de la radio existe la regla no escrita de que cuando hay una emergencia en un canal, el canal queda destinado exclusivamente a emergencia. Y todos aquellos que no estén participando en la operación de emergencia, lo que tienen que hacer es silencio de radio. Es yo creo que un gesto que no creo que sea difícil de instaurar entre montañeros, porque yo creo que la sensación de responsabilidad y compañerismo que normalmente hay dentro de este colectivo, pero bueno, es algo que normalmente también se suele hacer dentro de la radio. Muchas gracias. Yo creo que ha quedado muy claro. ¿Eh? Yo en realidad pensaba, lo habéis dicho vosotros, yo pensaba más bien, por ejemplo, en situaciones como yo que sé, pistas de esquí o carreras de montaña, en que la cantidad de gente que puede ocupar un canal puede ser muy elevado, ¿no? No sé, por eso lo decía, no es porque no piense que los montañeros no hacen un buen uso, sino que en determinadas circunstancias te puedes encontrar que el canal está muy, muy utilizado en sitios muy, muy, muy determinados, ¿no? Sí, ahí la recomendación sería utilizar un canal alternativo para esas comunicaciones. Concretamente, ahora lo que estaban comentando, en una situación en que yo utilizaba este tipo de comunicación en una zona muy concurrida, en la que, concretamente en Montserrat, en la que no sé qué canal estábamos porque nos comunicábamos para las maniobras propias de la ascensión, de la escalada. Encontramos un sitio en que ya no teníamos comunicación. ¿Es posible que haya limitadores de frecuencia o inhibidores para estos canales, para estos aparatos? Debería ser ilegal. Bueno, debería no, es ilegal inhibir frecuencias de esa manera. Entonces, yo me imagino que realmente la situación era un problema de alcance, porque este tipo de soluciones, al final, como ha explicado Sendoa, el alcance es visual. Y si tenemos sobre todo mucha roca por medio, De hecho, la estábamos en una comunicación... situación de que hay mucha roca, estábamos en el Valle de Agujas de Montserrat, una zona en que hay mucha orografía, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, y llegó un momento en que ya no podíamos comunicarnos. No sé, pensábamos que podía ser un concepto de inhibición de la frecuencia. Y no No, sé, en ese caso, si hay mucho obstáculo de por medio, es un problema de alcance de alcance. por obstáculos. Muchas gracias y muy interesante vuestra charla. Muchas gracias.
Una pregunta, ¿los guardas de refugio se comunican a través de este 77 o no? Pues hasta donde yo sé, por ejemplo, en el caso de Picos de Europa, Pirineos, la comunicación la suelen hacer a través de canales de VHF en el canal de Remer. Pero son canales que no son de un uso libre, como digamos, como los PMR. Sí es cierto que permiten un mayor número de alcance, un mayor número de kilómetros de alcance, porque funcionan en potencias mucho más elevadas, o incluso en el mejor de los casos se podría llegar a hacer uso de los repetidores. Pero no es, hasta donde sabemos, no es frecuente que entre refugios se comuniquen con el canal PMR. Es más, tengo mis dudas de que realmente, aunque quisieran, pudieran comunicarse con este tipo de tecnología. Vale, gracias. Y ¿Cuál normalmente cree? suelen estar, como ha dicho Sendoa, a la escucha en la frecuencia de Remer, que es la frecuencia que tenéis en pantalla, que hace falta licencia para poder hacer uso de esta frecuencia, pero curiosamente la Guardia Civil, en unos trípticos que tiene sobre seguridad de montaña, anuncia el uso de esta frecuencia y recomienda, digamos, al público general, independientemente de licencia o no, el uso de esta frecuencia. Entonces hay como un conflicto en el sentido de que realmente creo que es una frecuencia muy útil, así como por ejemplo en zonas de costa sabemos que hay muchos montañeros que también llevan el canal de salvamento marítimo, que también es otra frecuencia en VHF, grabada en un walkie-talkie de este tipo, que tampoco es legal, pero que en más de una ocasión ha ayudado en operaciones de rescate. ¿Cuál creéis que es el nivel de conocimiento de este tipo de herramientas perdón, dentro de los centros excursionistas? Pues yo diría que a tenor por la expectación y por las caras que hemos visto entre los montañeros en la más de decena de sesiones que hemos ido a impartir en Vizcaya, que es realmente preocupantemente bajo. Eh, Creo que muy probablemente todo el mundo tenga unos PMR de estos guardados en casa en algún cajón, pero que no son conocedores de la potencialidad que pueden llegar a tener en montaña. A mí, personalmente, creo que, bueno, es como una autorreflexión, que la Federación de Montaña, si bien apadrinó la iniciativa y comenzó a hacer una extensión y una propaganda de la iniciativa, no ha calado lo suficiente, muy probablemente porque los clubes de montaña no han tenido la capacidad de hacer el eco suficiente. Ojalá en cada club de montaña se repartiese algún tríptico o se hiciese algún tipo de campaña de sensibilización del uso de los PMR, porque estoy convencido de que se aumentaría de una manera muy notable. No es por echarnos flores, pero sí es una percepción individual que tenemos, que desde que en Vizcaya hemos comenzado a hacer estas campañas de sensibilización y difusión a través de charlas, de carteles, de pegatinas, de uso de redes sociales sobre el canal 7 Subtono 7, eh, muy probablemente en Vizcaya sea una de las provincias de España donde más se utilicen los PMRs en montaña, y aún así está muy lejos el uso de lo que realmente sería deseable. ¿Alguna pregunta más por aquí? ¿No? Pues bueno, pues Bueno, pues mira, yo si si me sí. permitís, no me ha quedado claro por qué el tema de repetidores con el con el canal 77 no puede funcionar. ¿Es una cuestión técnica o es una cuestión de alcance o es una cuestión de, bueno, no sé, legal o política? No sé, no me ha quedado claro. Es una cuestión legal, en realidad, que de hecho se ha recrudecido con las últimas actualizaciones de la normativa. Antes, cuando solo había 8 canales en la normativa previa,
había un tipo de repetidor que sí que estaba no permitido, pero sí un poco al margen de la ley, que es lo que se llaman los repetidores de tipo loro, que son dispositivos que lo que hacen es, cuando reciben una transmisión, la graban y cuando termina esa transmisión, la reemiten. De tal manera que tú hablas por el walkie, das tu anuncio de emergencia y cuando sueltas, al de 3, 4, 5 segundos, el loro lo que hace es lanzar al aire de vuelta en el mismo canal lo que tú has dicho. Entonces, lo que se hacía era colocar loros en puntos estratégicos de la montaña, que lo que hacían era retransmitir este tipo de mensajes. Esto con la última actualización de la normativa, cuando se hizo la ampliación a 16 canales, se prohibió expresamente todo tipo de sistemas de emisión automatizada. Entonces, desgraciadamente, se cerró la puerta a esto. Esto es una pena porque en otros países, por ejemplo en Estados Unidos o me parece que en Suiza, pero digamos fuera de Europa, sí que hay radios de uso libre muy del estilo de los PMR que permiten antenas desmontables de más largo alcance, que permiten más potencia y que permiten el uso de repetidores. Esto es algo que se lleva peleando desde hace bastante en Europa, que se permita esta posibilidad en las frecuencias de los PMR y de momento, pues desgraciadamente no ha sido posible. Al final es una cuestión de normativa. Bien, pues si no hay ninguna pregunta más, yo creo que podemos finalizar aquí la sesión. Muchísimas gracias, Ander y Sendoa, por esta magnífica explicación. Yo creo que nos habéis abierto los ojos de algunas cosas que no sabíamos o que desconocíamos. Y nada, repito, muchas gracias a vosotros y muchas gracias también a todos los que lo habéis seguido y recordar que dentro de 15 días pues hay otra sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Venga, Muchísimas buenas gracias. noches. Buenas noches. Un saludo, Buenas buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Hasta luego, cierro, ¿eh? Tan curioso, sí.